El señor secretario da la lectura a la cuenta. Presidente, senadora, senador, los documentos que se han recibido en cuenta básicamente se refieren a las excusas que han enviado las instituciones y las personas que habían sido invitadas para esta sesión. En primer lugar, del director del Servicio Civil, Felipe Melo. Él agradece la invitación a participar en la sesión que se está desarrollando y remite su excusa debido a que en esta ocasión el Consejo no podrá asistir en su totalidad. La idea era recibirlo a todo el Consejo. Y solicita a la Comisión fijar una nueva fecha y hora para llevar a cabo su exposición en conversación con la secretaria del Servicio Civil. Ella me indica que para ellos, obviamente, la situación más fácil es asistir un día lunes en Santiago para dar a conocer su opinión, porque esa fue la consulta respecto de su participación y actividad en relación con el proceso de designación de los directores ejecutivos de los servicios locales de educación pública. También de la presidenta del Consejo Nacional de Educación, señora Luz María Bach, que había sido invitada a esta sesión para dar a conocer su opinión en relación con el proyecto de ley que se encuentra en tabla de esta sesión, que se refiere a el proyecto de ley sobre aulas hospitalarias. En relación con esto, presidente, comentar que sin perjuicio de la excusa, ella envió un documento que está en sus carpetas del Consejo Nacional de Educación, en la cual da cuenta de la existencia de aulas hospitalarias en el país, que el año 2023 se encuentran 71 establecimientos de este tipo con casi 4.000 estudiantes matriculados distribuidos de la siguiente manera, y ahí hace una distribución desde Arica hasta Magallanes. El documento, como les digo, está en la carpeta de ustedes, sí, en la carpeta celeste. Ahí es el primer documento que está, y ahí ella hace una referencia. Y indica que en caso de que se estime necesario su asistencia presencial, los días miércoles el Consejo tiene sesiones ordinarias. Así que obviamente tienen la dificultad para hacerlo. Y también, aun cuando no está en la cuenta, se recibió de la parte de la Subsecretaría de Educación que la imposibilidad de que concurra a esta sesión la subsecretaria. Ella se encuentra en viaje, como había anunciado el día lunes, a la región de Magallanes, y que se van a conectar vía Zoom la jefa de Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio, Viviana Castillo, y el jefe de la División de Educación General, jefe subrogante, que es don Juan Pablo Álvarez. Eso, senador, es la cuenta para esta sesión. Muy bien, muchísimas gracias. Informar que también se comunicó conmigo en la mañana el ministro de Educación, don Nicolás Cataldo. Está, además, hay que decirlo, muy reconocido de que le hayamos tramitado con tanta urgencia el proyecto de ley sobre facultar al presidente de la República para hacer nombramientos de directores de servicios locales de educación frente a las situaciones que ya conocimos ayer. Y se excusó su inasistencia por la sesión de hoy y también la de la subsecretaria Alejandra Arratia. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Si no hay intervenciones, le vamos a ofrecer rápidamente la palabra a nuestra invitada, que se va a referir a la hospitalaria. Pero previo a eso quería informar lo siguiente respecto de nuestras sesiones siguientes y nuestra agenda siguiente. Voy a poner en tabla el proyecto de ley sobre sala cuna. Ese es un proyecto que viene... Sí, y que viene aprobado de manera unánime por la Comisión de Trabajo. En la Comisión de Trabajo escucharon en su momento, porque ya estamos hablando del año 2022, escucharon en su momento a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, se escuchó también al ministro Giorgio Jackson, y habíamos pensado inicialmente hacerlo mañana. Sin embargo, por distintas consideraciones y porque hay que invitar a personas y porque tiene que venir alguien del Ejecutivo que venga a entregarnos su opinión, y yo quiero recordar que la vez anterior invitamos al subsecretario. Presidente, ¿puedo ir a dar forma al gobierno que tienen que ir y vuelvo? Por supuesto, vaya nomás. Vaya a dar gobierno. Entonces, lo haríamos el lunes de 15:30 a 17:30. Para poder armar bien la reunión, para poder cursar las invitaciones y poder, en fin.
Inclusive se ha invitado nuevamente el subsecretario del Trabajo, que no pudo. Yo creo que vamos a hablar con la ministra del Trabajo, ¿eh? Pero veámoslo una vez que para ver. La senadora Proboste también tenía una propuesta de invitar a una persona, una académica, entiendo. Entonces vamos a hacer... sí, sí. Sí, de 15:30 a 17:30. Si no concluyéramos y si no pudiéramos votar el lunes, por cualquiera sean las consideraciones, lo haríamos el día miércoles próximo, en la sesión habitual de... Señor presidente, perdón que me interrumpa, ¿consignar que se pone en votación? Consignémoslo por si acaso, pero En general. solo en general. Senadora Yasna Proboste. Presidente, mire, aquí en la comisión todos conocen mi postura. Yo en primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo en que tengamos sala cuna universal, pero este proyecto no es de sala cuna universal, es el título de sala cuna universal. Y quisiera pedir que, porque este proyecto llegó a la Comisión de Educación casi a finales del periodo que yo fui presidenta, y en esa oportunidad tuvimos una conversación con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ellos comprometieron una indicación, pero esa indicación nunca llegó. No, nunca llegó. Yo soy súper consciente, tampoco voy a hacer porque entiendo que estoy en minoría en este tema en la comisión. Pero sí lo que le pediría es que pudiésemos definir un grupo de personas a quienes escuchemos, con postura a favor y en contra. Entonces, creo que eso sería mejor decir, bueno, ¿quiénes están a favor? Lo conversamos, la gente de comunidad mujer, y yo creo que a nosotros desde la Comisión de Educación nos interesa también tener un nivel de discusión, porque estas organizaciones han estado en la discusión en la Comisión de Trabajo desde esa perspectiva. Y lo que nosotros decimos, mire, desde esa perspectiva el debate tiene sentido, pero el sentido desde educación es desde la lógica de la educación, es de la lógica de los niños y niñas, no de la lógica de los padres y madres que trabajan, que es un elemento que lo ha visto la Comisión del Trabajo y que nosotros seguramente lo vamos a ponderar, no hay ninguna duda. Pero desde esa perspectiva yo creo que es importante tener la opinión de la Subsecretaría de Educación Parvularia, de académica. Yo me atrevo a dar el nombre de Cynthia Alderstein, que ha estado, que es una académica que en temas de educación preescolar es muy reconocida, de Blanca Hermosilla, que también ha sido muy reconocida en estas materias, junto con las dirigentes de Integra, de BTF y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Yo creo que, y así, bueno, el resultado será el resultado, pero no nos quedaremos con la sensación de que no escuchamos a algunas organizaciones o personas que pueden contribuir al debate. Muy de acuerdo, senadora. Esa es la idea. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, esta es una solicitud que yo he hecho varias veces. Entiendo que es necesario avanzar en un tema que permite finalmente igualar la cancha desde el ámbito laboral entre hombres y mujeres, que es algo que tenemos que avanzar todavía como sociedad. Y también le agradezco la disposición de la senadora Proboste, en el sentido de que ella manifestó sus aprensiones desde un principio, pero existe la voluntad para que podamos escuchar y finalmente la democracia dirá cuál es el resultado. Pero es importante avanzar en este tipo de proyectos, por lo menos que lo tengamos sobre la mesa, que conversemos, porque son temas que finalmente como sociedad seguimos manteniendo una discriminación respecto a la mujer en el ámbito laboral. Y es algo que tenemos que tratar de trabajar para erradicar. Y también tiene que ver, y por algo está en la Comisión de Educación, con digamos la educación preescolar. Así que me alegro de que esté la disposición a que podamos conversar y avanzar. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a informar al senador Fidel Espinosa que vamos a convocar para el día lunes 15:30, 17:30, que es nuestro horario como habitual. Ojalá usted nos pueda acompañar. Sabemos que normalmente viaja los días lunes desde su hermosa región de los lagos.
y vamos a poner en tabla Sala Cuna, que es el segundo proyecto de Sala Cuna, que no es lo que se llamó en su minuto Sala Cuna Universal, pero en fin. Pero se parecen, dice. Se parecen. Ya, eso es una información entonces. La definición de invitado le damos con postura. Sí, lo vemos inmediatamente termina esta sesión para que tengamos tiempo de invitarlos y de que... Sí. Escuché atentamente sus sugerencias de ayer en la sala, señor secretario. Ya. Y nosotros estábamos tan entusiasmados con sesionar mañana a las 8 de la mañana en Santiago. Sí. Yo tengo puesto a las 5. Muy bien, muy bien. Ya. Invitemos entonces a la señora Verónica López, directora y académica del Centro de Investigación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y al encargado de vinculación Actores de Educación del área de incidencia en política pública, don José Saúl Bravo, y que van a ser nuestros únicos invitados porque, como ya se explicó, las otras personas invitadas se excusaron porque ya tenían compromisos contraídos con anterioridad. Muy bienvenida, señora Verónica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también don José Saúl Bravo. Muchísimas gracias. Y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias a la comisión y a su presidente por la invitación. Yo tengo una presentación que entiendo hoy va a estar puesta. La tenemos en papel, me imagino que también está... ¿Tú la vas a proyectar? Perfecto, súper. Ya. Mi nombre es Verónica López, soy profesora titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, donde dirijo el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un centro financiado por ANIT, son fondos públicos. Parte de nuestro quehacer como centro es incidencia en políticas públicas, específicamente educativas y relacionadas. Para ello vengo a presentarles, y si me permites usar yo te lo agradezco. Gracias. Una actualización de una presentación que hicimos para la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el año pasado, pero que ya habíamos iniciado esta moción, ¿cierto?, de mejorar las condiciones del aula hospitalaria, entendido como pedagogía hospitalaria, desde el 2020 en pandemia, cuando la situación de las aulas, las escuelas hospitalarias y la atención a domicilio que realizan quienes administran este tipo de educación entró en crisis por una fragilidad económica. Obviamente los recintos estaban utilizados por COVID y por lo tanto los niños no estaban pudiendo ser garantizados en su derecho a educación por la falta de financiamiento, entre otros. Esta es la situación que viven, como visualmente, las educadoras de la pedagogía hospitalaria, que es un concepto educativo, ¿cierto?, que engloba lo que entendemos hoy día por aulas y escuelas hospitalarias, que en realidad una cosa es el espacio físico, pero en realidad se trata de la estrategia pedagógica para dar garantía al derecho a la educación. Así como hay niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, en condición de discapacidad, los hay en situación de enfermedad, ¿cierto? Y esta es una realidad que nos puede pasar a todas y todos de nosotros, independiente del nivel socioeconómico, independiente del territorio donde vivamos. Todos podemos tener un hijo, una hija, una nieta, una sobrina que pasa por una situación muy difícil, complicada de salud, y que requiere de una atención que es educativa, que sí se puede realizar en un recinto sanitario y también a domicilio y también por vía remota, que todo eso se engloba en un concepto paraguas que es pedagogía hospitalaria. Hay que entender que la pedagogía hospitalaria en Chile es pionera en el mundo, es decir, partió muy tempranamente y mucho antes que en otros lugares del mundo. A la fecha, en realidad estos son datos del año 2022, entiendo que el Ministerio de Educación entregó datos más actuales, eran 54 escuelas, imagínense el 2023 hablamos del 73, entiendo. O sea, como ven en este gráfico, es una realidad que va absolutamente en aumento desde que partió o desde donde hay cifras disponibles en el año 2001, porque en realidad desde los 90 encontramos la primera política o la normativa que permite la creación de aulas, escuelas hospitalarias. Están sobre todo concentrados en
una administración particular subvencionada, sobre el 80% son particular subvencionadas, hay algunas atendidas por municipios y ahora una por el SLEP de Andalien. Entre los años 2020 y 2022, la matrícula mensual aumentó y así también en 2022-2023, con un promedio de 50 estudiantes por escuela y una mediana de 25. De esa, en realidad, y esto se condice con lo que sabemos a nivel de enseñanza del sistema regular, la mayoría están básicas y la menor cantidad se encuentra en educación media. En Chile, en realidad, los indicios en términos históricos datan del año 60, cuando se abrió el primer escuela básica dentro de un hospital, el Hospital Regional de Concepción, en el año 60. Y desde el año 94 en adelante, junto con los avances en materia de integración, inicialmente junto con la discusión sobre los PIE en educación, se habla entonces de cómo poder integrar social educativamente a las personas en condición de enfermedad. Y entonces tenemos acá algunas normativas que tienen que ver con incrementos de la subvención, ¿cierto? Con la suscripción del informe a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en realidad hay un problema mayor, que es parte también del sistema educativo, que es que no cambia la modalidad de financiamiento, y eso es algo que entiendo ustedes ya han conversado en sesiones anteriores. Y esto en el caso de la pedagogía hospitalaria es una situación crítica, porque son niños que no solamente pueden agravar su enfermedad, sino que fallecen, ¿no? Y entonces pasa que un financiamiento que no es basal genera una estructura de trabajo que es muy frágil para las trabajadoras docentes, para las educadoras, quienes además viven una situación emocional y afectiva que también es muy particular. Actualmente se reconocen, ¿cierto?, 3 modalidades: en la sala, en el aula y como atención domiciliaria, pero en realidad, aunque son concebidas y se entiende que forman parte de el movimiento de inclusión educativa, todavía hay mucho camino por andar y mejorar en esta materia. Nosotros sí entendemos que así como la inclusión educativa tiene que ver con asegurar el acceso, pero también la permanencia, pertenencia, educación para todos los niños, niñas y jóvenes, independiente de sus condiciones y capacidades. Bueno, esta es una más, ¿no? Como pueden ser los niños en situación de discapacidad o por diferencias culturales, de género, lengua, entre otras, requieren de cierto nivel de flexibilidad curricular y, en este caso, también adaptaciones de tiempos, espacios y lugares. En términos muy brevemente teóricos, en Chile se estima que al menos 1 de cada 4 niños en Chile ha sido hospitalizado alguna vez. Estamos hablando del 25% de nuestra población. Y obviamente aquellos que son hospitalizados de forma más frecuente, por periodos más extensos, se exponen a un fuerte estrés por parte de la separación de sus familias, pero también entonces hay riesgos que son sociales, emocionales y también educativos, pues interrumpen los procesos de socialización, de recreación y la trayectoria educativa. Si hablamos de inclusión como no solamente acceso, sino permanencia, promoción, claramente las aulas, la escuela hospitalaria y este paraguas del concepto de pedagogía hospitalaria, lo que hace es buscar la reinserción de los niños, niñas y adolescentes en condición de enfermedad, para que en la medida de lo posible y ojalá lo antes posible puedan volver a la escuela regular, ¿no? De eso se trata, pero reconociendo que a veces eso no es posible y que necesitamos entonces avanzar, y Chile lo ha hecho grandes esfuerzos en avanzar a garantizar el derecho a la educación a través de estas 3 formas, ¿no?, en que se da. Sin embargo, y sabemos además que eso ha tenido experiencias positivas en el país, y de eso da cuenta la literatura nacional e internacional. La experiencia de los niños y niñas adolescentes hospitalizados en realidad genera mermas obviamente de su salud, pero también psicológicas y educativas, y lo que hace el aula hospitalaria o la pedagogía hospitalaria tiene una doble función, tanto educativa como sanitaria. Es sabido que genera mejoras a las condiciones de acceso y también de recibimiento, ¿no?, de respuesta a la atención hospitalaria. Compensa la escolaridad interrumpida, permite, por ejemplo, en el caso que lo hay, acceso a TICs, mediación de nuevos aprendizajes, y promueve también la socialización en la medida en que muchas veces también se hace en conjunto con otros niños, aunque no siempre. La situación de los docentes hospitaleros es necesario considerar porque hay una dimensión que es pedagógica, que se requiere de una atención
personalizada, individualizada, los planes de adecuación curricular requieren también el seguimiento médico, es decir, qué pasa con los niños y niñas con su condición de enfermedad, cuánto es necesario continuar o no en tratamiento médico y cómo eso incide en la posibilidad de trayectoria educativa. Ahora quiero conversar con ustedes algunos de los argumentos que nosotros proponemos y tenemos en consideración para participar y contribuir al debate que ustedes están teniendo en relación a este proyecto de ley. Y guardan relación con 5 argumentos que generan 5 propuestas. El primero es el modelo de financiamiento como una barrera para la inclusión, tanto en la normativa actual, Decreto 1, Decreto 170 y la ley que establece el piso base de subvención. En realidad se mantiene una lógica del voucher, lo que llamamos la subvención, que precariza es la forma de financiamiento de las escuelas y de las aulas hospitalarias. Y esto, como dije, se vio muy claramente, fue muy evidente durante la pandemia. Al punto que, por ejemplo, en abril del 2021 se llegó a reducir hasta en un 70% el presupuesto. En segundo lugar, hay algunos desafíos importantes que presenta, por ejemplo, la falta de acceso a tecnologías de información y comunicación que sean de acceso universal. Y la inclusión es algo que es bueno para todos y todas las niñas. Es decir, si tuviéramos, como tienen Uruguay, Portugal, Noruega, otros países, una posibilidad de que todos nuestros niños y niñas, independiente de dónde vivan, residan, estudien, pudiesen tener acceso, ¿cierto?, a Internet y a unos buenos dispositivos actualizados como política nacional que no existe. El programa de los computadores es, ¿cierto?, uno tiene que tener, es vía mérito, por lo tanto no se entrega a todos los estudiantes. Si tuviéramos eso, pudiésemos mejorar la calidad de la educación inclusiva que se otorga a niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad. Por otra parte, hay ciertos elementos que son propios, que se debaten también a nivel internacional y que están en el debate nacional. El primero es el reconocimiento formal como modalidad educativa, que es lo que se está ahora discutiendo. Yo después, al finalizar esta presentación, tengo una recomendación más específica de redacción del texto, que creo que del 2023, en la discusión en la Cámara de Diputados a esta fecha, se ha venido, me parece, esclareciendo que requiere incluso una mayor claridad de qué se entiende por modelo educativa, independiente de a quién corresponde iniciar ese trámite, ¿cierto? Si entiendo que es al Ejecutivo, no legislativo. El segundo, financiamiento, tanto en forma, modalidad de financiamiento, como en disponibilidad presupuestaria, que no esté sujeto a la disponibilidad presupuestaria anual. El tercero es un currículum inclusivo, adaptado, pero con intención de reinserción. El cuarto punto es la gestión-administración y la debida articulación intersectorial, que es de alguna manera independiente, ligado a, pero no es lo mismo, no es sinónimo que la modalidad educativa, y eso me parece que las sostenedoras, digo que son casi todas mujeres, han venido señalando en relación de situaciones que van pasando a nivel país y que han ocurrido este año en relación a aulas y escuelas hospitalarias. Y lo quinto es el apoyo docente y personal. Lo anterior también perjudica el trabajo en situaciones de desempeño difícil, con desplazamientos que son, sobre todo en zonas rurales, de difícil acceso, ¿cierto? Como propuesta, entonces, mantener la política de aulas hospitalarias. Sabemos que va en aumento, año a año van en aumento, por lo tanto es algo que es reconocido, valorado por la sociedad chilena y que es además una garantía de acceso y permanencia a la trayectoria vital y a la trayectoria educativa de las y los estudiantes, toda vez que se entiende que no es un sistema segmentado, ¿no? que el niño permanezca ahí para toda su vida. En la medida de lo posible, la idea es poder reincorporarlo, reintegrarlo al sistema de educación regular. La segunda propuesta es cambiar el financiamiento. El voucher en realidad en estas condiciones no tiene sentido, se requiere pasar a un modelo de financiamiento mayoritariamente basal y directo, considerando además la situación de desplazamiento territorial, enfermedad corta versus muy larga y así. La tercera propuesta tiene que ver con reconocerla como modalidad educativa y aquí me voy a centrar un poquito más hacia el final. En realidad, hoy día está dentro de lo que entendemos por educación especial, pero tiene modalidades propias, así como la modalidad de reingreso la tuvo y se avanzó durante los últimos años. En cuarto lugar, incorporarla entre una política de acceso universal, y eso va más allá de lo que hacemos para niños y niñas en situación de enfermedad o de discapacidad, sino que tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de
como actualizar el currículum en la política nacional para que esto sea posible. En quinto lugar, mejorar la articulación o coordinación intersectorial entre salud y educación. Por ejemplo, hay cierres abruptos de aulas hospitalarias en recintos hospitalarios, hay falta de acceso a pedagogía hospitalaria en distintos territorios del país y es absolutamente necesario mejorar la coordinación intersectorial que aumenta la posibilidad de dar garantía a la educación en niños y niñas. Y aquí se me olvidó entregarles el policy brief, perdón, que acompaña el material, o sí, se los entregué. Perdón, sí. Ok. Pero claro, en realidad una cosa es hablar de la modalidad educativa, su creación, su posterior financiamiento, las bases curriculares que el Consejo Nacional debe aprobar para ello, pero otra cosa es entender que independiente de esa creación de modalidad educativa que sí es necesario hablar de la forma de financiamiento y de la debida articulación salud-educación. Porque, ¿qué pasa? Como están en recintos territorialmente que son sanitarios, ¿cierto?, pero no siempre, también a veces están en las casas, pero con un resguardo que debe haber respecto de, bueno, quién sí y quién no, debe acceder a este tipo de educación. Entonces ocurre que como no hay una articulación, coordinación entre los ministerios de salud y educación específicamente a través de sus reparticiones a nivel de Ceremi y de PROV, muchas veces ocurren situaciones como la que ocurrió en el Hospital Van Buren, en Valparaíso, o por ejemplo, la falta también tiene que ver con puertos natales. Y esto en general es un tema que cruza transversalmente a la educación y a la inclusión educativa, por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud mental y cómo trabajamos los temas de convivencia y salud mental. Por ponerle un ejemplo, hay una necesidad de mejorar la articulación en salud mental que otorgan desde el sistema de salud pública para que eso no venga directamente como una demanda muy, muy importante a nivel de la escuela. Concretamente, el proyecto de ley que ustedes están hoy día discutiendo de incorporar o reconocer a la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa. Nuestros comentarios es que en general van en el camino adecuado al reconocer a las aulas y escuelas, así como a la atención que realizan las docentes como un concepto mayor de pedagogía hospitalaria y como una modalidad educativa propia. A pesar de eso, tiene ciertas posibilidades de mejoramiento. Nuestras recomendaciones son avanzar en el reconocimiento de esta modalidad no solo conceptualmente, sino también administrativamente como modalidad educativa propia, cambiar la forma de financiamiento de esta pedagogía, en base a lo anterior, crear políticas de acceso universal a las TICs, junto con la digitalización, por ejemplo, de recursos educativos para que ellos puedan acceder y permanecer en esa trayectoria educativa vital, para el funcionamiento habitual de aulas, escuelas y otras formas que debiese, y acá un poco más específicamente, nuestra recomendación es especificar un poco más qué se entiende por modelo educativa, es decir, y aquí agradezco también las colaboraciones que hemos tenido con el ex asesor parlamentario Alonso Bogerholz, con quien hemos estado en conversaciones con algunas sostenedoras de las aulas y escuelas hospitalarias, por ejemplo con Camila Scarabello, y la propuesta es reconocer que la pedagogía hospitalaria es la modalidad educativa dirigida a niños, niñas y adolescentes que son pacientes hospitalizados, ya sea de corta, larga duración o en situación de enfermedad, que les impide asistir presencialmente a otras modalidades educativas para permitir la continuidad de estudios de los respectivos procesos escolares de niños, niñas y adolescentes. Y luego un poco definir mejor, ¿no?, que la modalidad podrá impartir educación en el mismo centro de salud que se encuentra internado el niño ni adolescente por razones de salud, ya sea en sala o como en espacios físicos del centro de salud adaptado para el desarrollo de actividades pedagógicas, y que también se puede impartir en el domicilio del niño ni adolescente cuando por una afección de salud esta no le permite desplazarse de su hogar, y que también podrá ser impartida a través de medios tecnológicos que le permitan la atención remota por las características de afección de salud que impiden a estos niños y adolescentes asistir presencialmente a la educación, es decir, especificarlo para resguardar entonces cada una de esas subformas de esta modalidad educativa. Todo lo anterior también es nuestra recomendación como cautelar, resguardar que exista una derivación médica vigente, renovada, entregada por un médico registrado en el registro de prestadores de salud, y que dicha derivación señale la enfermedad que afecta a niño y adolescente, que es un paciente hospitalario, o que su situación impide asistir presencialmente a otra modalidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Ofrezco la palabra para las consultas que se deseen formular en relación con la exposición bien completa que nos ha hecho y que agradecemos
muchísimo. Senadora Carmen Gloria Aravena. Primero quiero disculparme porque obligatoriamente teníamos que estar presentes en la Comisión de Gobierno, está votando un proyecto muy importante para el país en temas de probidad, transparencia pública, pero revisando lo que está aquí escrito y entendiendo que es muy relevante que esto se instale, no como una cosa voluntariosa, sino como algo concreto y que se incorpore en la ley. Si básicamente el gobierno, es como la preocupación mía en términos de que coincido que al darle una categoría, incorporarla como dentro de la línea de educación de adultos, entre otras, requiere también un financiamiento, permanente, basal. Y eso necesariamente debiera haber una opinión de parte del gobierno en torno a este tema, porque creo que es muy serio legislar cuando tenemos además una base financiera que permite el anhelo del que estamos buscando. De lo contrario es poco serio tener, digamos, muchas intenciones en proyectos, pero finalmente las personas tienen que buscar fondos en instituciones solidarias, etcétera, etcétera, o arreglárselas como puedan, y yo creo que no es la manera, sobre todo habiendo hoy día lo que dice acá el tema del acceso universal a TICS. Claramente es una muy buena manera cuando el niño no puede ir a clases, pero ya no está hospitalizado, poner el caso, llega a su casa y requiere dar continuidad a los aprendizajes, la única manera, o sea, no podríamos tener profesores individuales por alumno. Entonces, todo eso requiere costo. Entonces, es solamente una petición, presidente, para que, si es que tenemos otra sesión de este proyecto en particular, podamos contar con la opinión del Ejecutivo. Eso solamente. Muchas gracias. Senadora. Por supuesto, vamos a tener otra sesión porque el Consejo Nacional de Educación no pudo venir hoy día y necesitamos escucharlo. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, sin duda, las aulas, las escuelas hospitalarias son una necesidad para garantizar un derecho de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en una situación de hospitalización, algunos temporalmente y otros que es casi definitivo, y también con las vicisitudes que tiene la vida, que a veces algunos también lamentablemente fallecen estando en algún centro hospitalario o con, digamos, en sus hogares, pero con hospitalización domiciliaria. Dentro de la exposición de la señora Verónica habló un poco de las condiciones de los profesores, ¿ya? El estrés que significa el trabajo, digamos, el desplazamiento, que normalmente no van a estar en su mismo establecimiento educacional, implica traslado, pero también yo quería consultarle si se debiese considerar en este proyecto también una preparación especial, porque yo entiendo que educar a un niño que está en la sala, me imagino que se hace de una manera versus también entender y empatizar un poco con lo que está, con lo que tiene un niño en una que está hospitalizado. O sea, no son las mismas condiciones, me imagino. El sentir del niño es diferente, la disposición a aprender, no sé si es la misma. Entonces, creo que hay ciertas características que también a lo mejor debiese propenderse a una especialización o a una en este sentido para poder efectivamente desarrollar la docencia en las aulas hospitalarias. Esa es una muy buena pregunta. Compartiendo con la senadora que esto sí requiere de financiamiento y que es una discusión importante. Y así también, si tuviéramos una política, si ya la tuviéramos, para todas y todos los niños, entonces podríamos acceder también a otra discusión de financiamiento que ya estaría garantizada, ¿no? Entonces creo que la pregunta, la discusión por financiamiento requiere una conversación mayor sobre el financiamiento de la educación en general. Y en relación a la pregunta de la formación, le encuentro toda la razón. En algunos países, como por ejemplo en Italia, la ley de inclusión italiana genera
una forma de enseñar que son las profesores de aula regular que luego se especializan en inclusión educativa y entregan atención en escuelas y en otros espacios. En este caso, en general son profesores de educación diferencial, quienes en la práctica se van formando, por ejemplo, en el lenguaje sanitario, que es necesario de entender, porque además trabajan en recintos sanitarios. La primera imagen, si puedes mostrar por favor la primera diapo, es un hospital, una aula y una escuela hospitalaria en Chile, donde si ustedes ven en realidad es como que les prestan una oficina, una sala, y ahí tienen el equivalente a un CRA, a un centro de recurso de aprendizaje, que es como ahora llamamos a las bibliotecas escolares, que ya no son bibliotecas sino son centros de recursos, y acá también, en parte oficina, en parte centro de recursos, y eso hace que se requiera un trabajo de inducción, al menos, en la estructura, organización y sistema sanitario, porque también muchas veces esta falta de articulación y coordinación pasa porque no se trabajan como lenguajes comunes. Entonces, cuesta mucho la coordinación interprofesional. Entonces, como tratando de responder a la pregunta, yo creo que incorporándola como modalidad educativa, por ejemplo, y lo mismo ocurre con la modalidad de reingreso, permite ese reconocimiento también identitario. También es decir, bueno, entonces sí se requerirá una formación especializada, ¿cierto?, después de los años de formación general, que en este caso, en respecto de las normas, la estructura de la organización sanitaria, en los servicios de salud. Y en términos del desplazamiento, porque acá la situación es muy distinta para cada niño, ¿cierto? Y hay posibilidades a veces de realizar atención colectiva, o sea, en grupos de niños, por ejemplo, con medios digitales, así como se hizo en pandemia también. Y a veces no, a veces en realidad es una atención muy individualizada porque el niño por su situación, su condición médica, está aislado y a veces ni siquiera la educadora puede entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esos espacios y cómo los resguardamos administrativamente y financieramente? Ese es el punto. Pero me parece que la formación como siguiente tema es muy relevante, sí. Yo ahí invitaría al CPIP, por ejemplo, a pensar de qué manera eso puede ser posible. Muchas gracias, doctora. A ver, yo quería hacerle, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo se financian realmente las escuelas o aulas hospitalarias? Porque yo creo que es evidente que con la subvención prácticamente imposible. No son alumnos regulares, son alumnos que se van cambiando, a veces pueden estar en clase, a veces pueden no estar en clase. Mire, yo entiendo que, claro, el ideal es basal, pero nosotros aquí en esta comisión vemos una cantidad enorme de demanda, una cantidad enorme de situaciones que el país, en la medida que se va desarrollando, que va creciendo, yo estoy seguro que lo vamos a ir asumiendo. Mi pregunta va un poco porque a mí se me ocurre que aquí debe haber un aporte importante de voluntariado, debe haber un aporte importante de organizaciones sin fines de lucro que juntan plata, que hacen bingo, que no sé. Pero ¿tiene usted algún panorama de cómo se están financiando o solo están sujetos a la subvención? Y lo segundo, me voy a aprovechar para hacerle la siguiente consulta. Mire, nosotros aquí habemos parlamentarios, todos, senador Espinosa, el senador Sangüesa, la senadora Carmen Gloria, la senadora Yana Proboste también, yo mismo, representamos zonas rurales, representamos zonas con harta ruralidad. Y nosotros vemos cómo muchos de nuestros niños, en condición de pobreza incluso, no tienen acceso a las becas TICS que entrega la JUNAEP. O sea, no tienen derecho al computador. También nosotros esperamos que eso... En fin. ¿Cuánto puede ayudar? Mire lo que le voy a preguntar. ¿Cuánto puede ayudar el celular? El celular está como más a la mano hoy día. Y claro, y yo siento que hoy día hacemos tantas cosas por el celular que hace un par de años atrás ni siquiera nos imaginamos. Todos llevamos nuestra agenda en los celulares, conocemos los proyectos enteros a través de los celulares, en fin. Porque finalmente los celulares, creo yo, no soy especialista, pero creo yo que también están dentro de lo que uno puede considerar
digamos, es una tecnología digital, es una tecnología, en fin, y que yo siento, y hay toda una discusión esto de que prohibimos el celular, no lo prohibimos, si lo prohibimos, ¿resultará prohibirlo? ¿Cómo hacemos cumplir una prohibición de esa naturaleza al interior de la sala de clase? O sea, y yo creo que el mundo va para allá, pues, o sea, a veces como difícil negarnos a... Si tiene una opinión, se lo vamos a agradecer mucho. Respecto a la primera, tengo un poco lo que le puedo compartir es las conversaciones que yo he tenido. Yo no administro una escuela ni aula, se tendría que preguntarles a ellos, pero lo que yo sí conozco es que, primero, es bien a pulso. Sí se solicita obviamente la subvención, pero esa subvención por el carácter no basal para nada. Si acá lo que estamos diciendo, nosotros en el centro también estamos trabajando la idea de, bueno, cómo financiamos una una educación que sea inclusiva para todas y todos los niños, no solamente para los que tienen diferentes, no, para todas y todos. Y eso parte de la pregunta es la política de acceso universal a TICS. Pero hay otras, que es un modelo de financiamiento mayoritariamente basal, o sea, no, si lo que no tenemos es que no es nada basal. Y eso es una anomalía en el mundial. O sea, no existen muy pocos países, no sé si algún, que no financian nada si es que el niño no está matriculado y asistente, y hay una evidencia de eso. Entonces, sabemos que muchas veces las cifras están holgadas en el sentido de que sí, están todos los niños hasta las 10, pero de las 10 a las 12 se van algunos, ¿no? Y entonces ahí tenemos también los temas de derecho al acceso, al acceso y permanencia en el sistema de educación. Por ejemplo, en el caso de las aulas escolares hospitalarias, efectivamente, en algunos casos hay como donaciones de privados o algunos apoyos, pero en realidad, y sobre todo en contextos rurales, porque además tener una educadora especializada es difícil, no es tan fácil como no es llegar y pedirle, siguiendo al senador Sangüesa, no es llegar y pedir que la próxima pueda entonces atender, ¿no? Porque hay un vínculo, la forma de trabajo que ya se va estableciendo. Cuando uno escucha a las sostenedoras y sostenedores, en realidad la situación es bien desesperanzada y están desesperados, porque la falta de regulación administrativa, incluida la modalidad y su financiamiento, están mermando sus posibilidades reales de permanecer. Si yo fuera gobierno, cualquier gobierno, obviamente tendría que pensar una estrategia progresiva en el tiempo y quizás territorial, uno por cada provincia, no sé, pero por lo menos uno en cada región, o si no, ojalá 10 en cada región con criterios rurales, pero aún eso sabemos que no es suficiente, porque cuando te encuentras en zonas muy, muy rurales, no sirve tener un centro de referencia porque el niño no puede llegar. Entonces, ¿qué haces? Y creo que eso, pero sí es importante hacerse la pregunta de cómo podemos de una manera, como quizás iniciar piloto, escalar quizás a algo como aplicar un poco ingeniería de sistemas para no tener las dificultades que hemos estado teniendo en otros ámbitos de la educación. Y respecto a su pregunta sobre el celular, a raíz de la conversación respecto a de los celulares en las salas de clase, recordemos que la educación, que la escuela y también la escuela hospitalaria, o sea, las distintas formas de hacer escuela y también la escuela en situación de cárcel, es una institución social como otras y por lo tanto cumple una función social. Si seguimos a Vygotsky, los celulares, los lentes, son herramientas, instrumentos de mediación del lenguaje. El lenguaje es algo cultural, ¿cierto? Y por tanto un celular también cumple una función social y por tanto educativa y potencialmente pedagógica si lo usamos de una manera con esa función pedagógica. Y aquí les quiero recordar que las cifras de los últimos resultados del PISA, que también hemos estado discutiendo, nos dicen que Chile sí bajó, ¿cierto?, significativamente, pero no tanto como esperábamos y mucho menos que otros países de la región y del mundo. Y sabíamos, porque yo lo dije en esos años 2020, lo dije varias veces aquí mismo, insistían que no teníamos una política de acceso universal como la tenía Uruguay, como tenían otros países, y que eso iba a mermar los aprendizajes. ¿Y qué ocurrió? Que los profesores y profesoras muy creativamente empezaron a usar el celular y el WhatsApp con una función social pedagógica, es decir, mandaban videos, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacían? Porque los niños y niñas a veces no tenían el computador, tampoco tenían el tablet, tenían celular.
pero a veces no ni siquiera tenían celular, tenían la mamá y el papá que les podía prestar el celular cuando no lo estaba usando para su... Pero aún así se logró acceder a algún tipo de educación y por lo tanto yo en ese contexto de educación a pedagogía hospitalaria me parece que no solamente el acceso al instrumento propiamente, también el acceso al internet, porque tú puedes tener celular y el profe te manda cosas y generamos conversaciones después de eso, tipo clases invertidas, pero no me llega la señal. Entonces, y eso es un problema que no es educativo, ¿no? Que no es de otra comisión. Exacto. Y por otra parte, ya volviendo al tema de la sala de los celulares o yéndonos a ese otro tema, creo que esa es otra discusión interesante también y que guarda mucha relación con los proyectos educativos. O sea, creo que en eso no se puede legislar una cosa igual para todos, pero mi opinión personal académica es que el celular sí puede tener una función social pedagógica si se usa bien y que se está de común acuerdo y no es una cosa que un profe saca el celular, el otro no lo saca. O sea, tendría que ser una política al menos a nivel de establecimiento. Muchísimas gracias. Senadora Carmen Gloria. Estaba pensando que cuando tuvimos esta pandemia tan grande, hubo que adaptar todo, incluso los temas de financiamiento. Entonces yo sé que este no es, el proyecto en sí mismo no habla de financiamiento, habla que exista. Ahora yo voy siempre un poco a la práctica entendiendo que una cosa es declarar que existe algo y otra cosa es que se puede hacer. Entonces, en ese contexto, que probablemente será discusión que veremos la próxima semana, presidente, poder ver eso también, cómo se adaptó al control de asistencia el Ministerio de Educación para los colegios públicos, subvencionados, municipales, cualquiera sea la modalidad, en el pago digamos, de las subvenciones, porque en el fondo si eso se pudo hacer, no lo veo tan complejo que pudiera existir una modalidad para esto, porque nadie va a inventar, o sea, ya tendría que ser muy escabroso una situación de un niño que esté o hospitalizado en su casa o hospitalizado en algún centro médico. Y en ese contexto podría ser una forma de financiar esta educación de una manera más regular. Eso. Disculpa, ahí lo que supimos en pandemia es que sobre todo los primeros meses se acabó el financiamiento, se acabó la asistencia, se acabó el financiamiento. Entonces las denuncias fueron gravísimas. Y después se mejoró, ¿cierto? Quizás hay que consultar, bueno, cuáles fueron esos criterios finalmente y de qué manera se pueden regularizar con criterios territoriales de justicia social. Sí. A propósito de lo que dice la senadora Carmen Gloria, recuerdo que hace un par de años atrás, no sé si coincide con la pandemia o antes de la pandemia, pero hubo una polémica porque había colegios que registraban como asistiendo a un alumno que estaba en un aula hospitalaria. Porque normalmente el niño está matriculado en un colegio formal y comienza a tener un tratamiento médico y comienza a participar del aula hospitalaria y claro, aparecían con doble asistencia y cobro de doble subvención y me imagino que la superintendencia en su minuto tomó las medidas para evitar, pero digamos, cómo de repente las cosas, la realidad es más fuerte que la ficción incluso. Muy bien, muchas gracias doctora López, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes como Comisión de Educación. 3:30.